Bien, no voy a pasar tanta estadística, sé que les aburre, sé que el profesor de educación física odia los números. Lamentablemente odia los números. Bien, se hicieron las ergometrías, este es mi compañero de trabajo, ¿sí? Médico cardiólogo, especializado en Francia, ¿sí? Bien, y también un sujeto que estudió cardiología del deporte, con el cual puedo interactuar permanentemente. Yo le pregunto a él me pregunta a mí, él me baja información, yo comparto información con él. ¿Ok? Sí. ¿Qué edad y qué sexo tiene la población? Bien, la edad de promedio, la media, los intervalos, los mínimos máximos 43 años a 63 años, el promedio de edad fue de 59. Allá está la media, ¿sí? Grupo experimental, acá está, ¿sí? Y el grupo control, 62 años. Para que vean, evaluamos a los dos grupos para ver las similitudes. ¿Qué fue lo que encontramos antes? Que ustedes se van a ubicar acá. METS. ¿Saben lo que es METS? Por favor, necesito a alguien que me diga qué es lo que es un METS. Un METS es el equivalente a 3.5 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno estandarizado en una persona normal. Normal. Siempre hablamos de normalidad. ¿Qué es lo que es normal? Y siempre estamos con la curva de Gauss, disminuyéndolo o sacándolo. Raro, ¿no? METS, 3.5 mililitros kilogramo minuto. Ese es el equivalente. Es decir, que 3.5 por 7.9, 8 por 3, 24. ¿Sí? 24 mililitros tiene cada paciente de oxígeno. Bien, comparamos que las dos muestras eran parecidas. Fíjense, esto es consumo de oxígeno y esto es consumo de oxígeno. ¿Sí? Bien, la tensión arterial, se valora la tensión arterial en reposo, la tensión arterial máxima, el doble producto de la frecuencia cardíaca multiplicado, la frecuencia cardíaca máxima multiplicado la tensión arterial experimental máxima. Todas estas variables van a tener un efecto secundario a la modificación celular que nosotros vamos a provocar en todos los sujetos. Y ustedes también lo hacen permanentemente. Lo único que está acá es registrado, nada más. Bien, acá vemos las dos similitudes y veamos qué pasó con la comparación de los procesos de rehabilitación del grupo experimental a los 3 meses, a las 12 semanas. La media fue de 10.9, ¿sí? Es decir, que aumentó y fue significativo el cambio en 3 meses. Pero bueno, esto fue solamente un estudio con 15 pacientes. Hoy por hoy estamos estudiando 150 pacientes. Con el mismo protocolo, estamos viendo metodología de entrenamiento. Estamos experimentando con metodología de entrenamiento. Por lo que dice Saavedra también. ¿Sí? Pero hay teorías contrapuestas. Hay una teoría de shear estrés también. Entonces hay que utilizar diferentes criterios para diferentes pacientes. Y también utilizar las guías que son un anclaje de seguridad para nosotros dentro del programa. Veamos que los MET en estos sujetos en 12 semanas, ¿sí?, aumentaron un 36%. La tensión arterial en reposo disminuyó, la tensión arterial diastólica también disminuyó, la tensión arterial máxima sistólica disminuyó, la diastólica también. Fíjense acá, la frecuencia cardíaca de reserva disminuyó, la frecuencia cardíaca máxima aumentó, el doble producto aumentó y el V2 máximo aumentó y el tiempo de tolerancia al ejercicio aumentó. Evolución de MET al 36%, los sujetos mejoraron al 36%. La disminución de la tensión arterial en reposo disminuyó el 5,6% y el 5,5% también de la tensión arterial diastólica. La disminución de la tensión arterial sistólica máxima también disminuyó el 3,4% y la tensión arterial diastólica máxima también disminuyó el 2,2%. También hubo una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca basal del porcentaje del 4,9%. Y aumento de la frecuencia cardíaca máxima porque los sujetos, al aumentar su capacidad funcional, también aumenta la respuesta adrenérgica del aumento de carga de intensidad. Bien, aumentó el 4,6% el doble producto y aumentó el 24,1% del consumo de oxígeno. Estos muchachos son unos atletas, pero fíjense que yo los comparé con una tabla clasificatoria. Esquiadores de fondo, ¿sí?, el consumo de oxígeno,
corredores de larga duración, estudiantes universitarios, adultos de media edad, ahí estoy yo, pacientes post-infarto miocardio. La media fue del 24,4%. Están acá, mis chicos, ¿sí? De 63 años están ahí. Les hago una pregunta, que fue mi pregunta siempre. ¿Puede un sujeto con un corazón enfermo, con una fracción de eyección de riesgo, estratificación de riesgo bajo, con la fracción de eyección de algunos del 28% y otros del 30%, tener una calidad de vida de un sujeto normal? Puede ser. ¿Por qué? Bien. Gracias al principio de modificación celular y de compensación periférica de enzimas, cada uno de ustedes tiene un sistema energético que es capaz, somos capaces de tener un corazón dañado y vivir con mejor calidad de vida porque tenemos la propiedad de la adaptación enzimática. Esas enzimas nos ayudan a bajar umbrales de acidez y nos provoca la mejora, la percepción de la mejora de nuestra calidad de vida. Esto es muy superfluo. Lógicamente que hay trabajos de investigación, de biología molecular y de un poco más profundo. Bien, ¿qué tablas utilizamos para entrenar? Frecuencias cardíacas, el profe hace poquito lo dijo, ¿sí? Entre el 60 y el 85%, escala de Borg, ¿sí? Bien, veamos ahora qué pasó. Este sujeto es Sergio Molina, un chico de 40 años, ¿sí? Chico digo yo, porque yo estoy cerca de esa edad, pero médico pediatra, hipercolesterolemia, con un llamo. Principio de entrenamiento, ¿sí? Fíjense, la primera parte, el sujeto entra en calor. La segunda parte son 15 minutos de caminata. La otra son 10 minutos de calor. Y este es el comportamiento de su frecuencia cardíaca. Y esas son las zonas donde él debe entrenar. La zona roja es donde yo no debo estar al principio. Fíjense, 3 meses después. ¿Dónde están las zonas? Están cada vez más arriba. El sujeto mejoró. Al principio, el sujeto llegaba a las zonas estas, pero las zonas empezaron a aumentar hacia arriba. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca máxima, debido a la adaptación celular, disminuye. Por lo tanto, tenemos que aumentarle la carga. Pero bueno, son ejemplos. Esas líneas punteadas, ¿sí? Son los límites del 85 y del 60% de la frecuencia cardíaca de reserva. Entre 118 de frecuencia cardíaca se movió el sujeto, a 111 y a 109 y a 107 y a 105. En 4 ejercicios diferentes. ¿Sí? Cinta, bicicleta, escalón y elíptico. Lo que hicimos 3 meses después fue monitorearlo. Y nos encontramos que a la misma frecuencia, la frecuencia cardíaca sobre el ejercicio que habíamos respetado al principio de entrenamiento de carga progresiva, disminuía. También hicimos estudio antropométrico. Les recomiendo que el análisis antropométrico con 5 componentes para aquellos que han hecho curso de la ISAC o que son evaluadores de la ISAC, no lo hagan. Perdón, es una opinión subjetiva. Perímetro de cintura-cadera, análisis antropométrico, solamente tomo 2 pliegues, tricipital, bicipital, perímetro de cintura-cadera. ¿Sí? Nada más. Hice análisis antropométrico de 5 componentes de pacientes cardíacos y sinceramente no hubo modificaciones. ¿Por qué? Los sujetos están metabloqueados, tienen un bajo metabolismo basal, por lo tanto tienen menos posibilidades de metabolizar ácidos grasos circulantes por más que hagan los sujetos o por más que hagan dietas de tipo hipocalórico o bajas en ácidos grasos saturados. Bien. Esto es lo que a mí más me alicienta, ¿no? Se evaluó la sensación de enfermedad de los sujetos. ¿Alguien estaba enfermo alguna vez?
ha experimentado la posibilidad de no poder levantarse de la cama o ha estado en una cirugía? Todos. ¿Sí? Nos vamos olvidando de ese momento. Lo lindo es tratar de tenerlo presente, no para sentirse enfermo, sino para saber cómo se siente esa persona del otro lado de la vereda. Los sujetos estos, a través de la rehabilitación cardiovascular, disminuyeron el porcentaje de sensación de enfermedad. Para eso sirve el ejercicio físico. Este pequeño trabajo que yo les puedo mostrar, puede transportarlo a todo tipo de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Bien. Este era el grupo inicial hace unos 6 años atrás. ¿Sí? Y bueno, les doy las gracias por haberme escuchado.